El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Escuchábamos del libro del Levítico la lectura y nos hablan como de todos los preceptos y de las fiestas que se debían de celebrar para el pueblo. Incluso comienza el texto bíblico diciendo: el Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. Que muchas personas de pronto piensan que hay esos católicos que se inventaron la Semana Santa, la Cuaresma, toda la vigilia pascual, la fiesta de Pentecostés, son como locos. No, no somos locos. Siempre toda cultura ha tenido sus fiestas, toda cultura. Raras para unos, raras para otros, pero siempre ha tenido su expresión cultural y religiosa como más arraigada y siempre en común para todas las personitas que pertenecen a la comunidad o al grupo. En este caso, nosotros podemos mirar ahí en la lectura una serie de festividades con fechas y como con días precisos. Bien, hay que tener en cuenta que el calendario de los judíos era un calendario lunar. Para nosotros es un calendario solar. Y por eso ellos siempre decían: cuando la luna se esté poniendo en el día de la luna llena, para dar unas precisiones con respecto al momento en que debían de iniciar o en que debían de terminar diferentes fiestas. Pero no hay problema. Allá quedaron esas fiestas y nosotros en la iglesia, en la fe cristiana, hemos ido adoptando y transformando de la manera más cercana a lo que originalmente se vivió. Hemos ido organizando todas las fiestas de nuestra iglesia. La iglesia, que es sabia y maestra, iluminada por el Espíritu Santo y sobre la cual las fuerzas del mal no prevalecerán, promesa del Señor Jesús, ha ido disponiendo muy especialmente cada una de las festividades, fiestas, memorias y tiempos para la liturgia. Y eso a mí me parece muy bonito. Y si nosotros nos damos cuenta, todo va como completamente organizadito y lo vamos viviendo de una forma pedagógica que también habría pues que mirar, obviamente,
un momento y un espacio para explicar todo eso, porque el tiempo ordinario, porque el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, qué significan, por qué los colores, todo eso. Al igual que cada uno de los implementos, elementos y vasos sagrados que nosotros utilizamos, todo eso tiene un significado. Las vestiduras que nosotros utilizamos como sacerdotes eran las mismas, bueno, son las vestiduras que utilizaban los levitas, los sacerdotes en el templo, con una debida acomodación, pero no hay situaciones exageradas. Antes, por el contrario, se ha tratado de que siempre sea lo más sobrio, pero igual, como lo más prudente y como lo más adecuado para la celebración. Entonces es un texto que simplemente nos contextualiza a nosotros. Yo les he dicho mucho, es importante leer los textos bíblicos porque cuando uno viene a la celebración eucarística y hablan de un texto, uno ya se va ubicando en un lado o en el otro, en el primero o en el segundo testamento, en el antiguo o en el nuevo, ¿sí? Y ya uno va más o menos, ay, sí, eso lo leí, ve, pero qué bonito, porque ya uno comienza a degustar mucho más la palabra de Dios. No dejen de hacerlo, con toda seguridad, es algo muy bonito. Yo comienzo a leer la palabra de Dios, yo me había declarado ateo y no quería volver a la iglesia para absolutamente nada. Cuando comienzo a leer la palabra de Dios por gracia y misericordia de Todopoderoso, yo comienzo a entender cosas y a darme cuenta de situaciones. Y cuando ya comienzo a acercarme a la iglesia, comienzo a entender otras cosas. No sabía qué era la celebración de la Santa Eucaristía. Y un amigo, por providencia divina, me regala un librito que se llama Jesús, nuestro amor eucarístico. Y te explican perfectamente todo lo que tiene que ver con la celebración de la Santa Eucaristía y lo que ha significado a través de los tiempos el santo sacramento de la Eucaristía para los santos. Y los santos le hacen a uno aterrizar, ver que eran hombres común y corriente, mujeres común y corriente, como nosotros acá, que un día descubrieron la grandeza del sacramento de la Eucaristía por la misericordia de Dios y que comenzaron a llevar una vida conforme a el sacramento y a vivir el sacramento, y su vida se transformó y se lograron santificar. ¿Por qué? Porque abrieron el corazón al Todopoderoso, porque abonaron la semillita que el Señor les dejaba en el corazón, porque venían a la tienda del encuentro a hablar con el amado todos los días, se dejaron llenar del amor del sacramento de la Eucaristía, transformaron sus vidas y se santificaron. Es algo supremamente bonito, queridos hermanos, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Al igual, el Señor Jesucristo celebró la Santa Eucaristía, la última cena, pero no la celebró con todo el ritual que nosotros tenemos acá. ¿Dónde están los ritos iniciales? No. Él simplemente, el dueño de la Eucaristía, el dueño del cuerpo, siendo el Cordero que se iba a ofrecer, la celebró con sus amigos, con sus apóstoles, y fue muy hermoso. El centro de la celebración eucarística está acá y en el momento de la consagración en el altar. Lo demás es liturgia y es precioso que si nosotros nos podemos dar cuenta, queridos hermanos, nosotros entenderíamos muchas cosas. Ustedes pueden decir, ay, ese padrecito hace un poco de gestos y un poco de bobadas allá.
en el momento de la oración colecta, por eso se llama colecta, porque es donde el sacerdote recoge todas las oraciones de la comunidad, las trae para sí y las deposita en el altar. Y entonces uno dice, ay no, el otro padre este es tan cansón y hace un poco de movimientos y un poco de cosas. Todo eso tiene un significado, pero como nadie nos lo explica, por eso no lo entendemos y no lo disfrutamos. Entonces, cuando yo me leo ese librito de Jesús, nuestro amor eucarístico, yo vengo a una celebración y ahí me dicen, en el libro me dicen, que cuando el sacerdote sale hacia el altar, es el mismo Cristo Jesús que va recorriendo el camino del Gólgota, el camino de su crucifixión con la cruz a cuestas, que se sacrifica en el altar. Entonces ya uno va teniendo en cuenta las diferentes descripciones. ¿Qué es un altar? Nosotros no sabemos. Es la mesa donde el Padre pone el libro. No, hijos, el altar tiene un significado muy bonito. Cuando llegó arriba al monte a encontrarse con el Señor para sacrificar a Isaac, organizó el altar. Y él no llevaba libros ni vasos sagrados, llevaba la ofrenda. Por eso cobra vida cuando nosotros decimos, oremos queridos hermanos para que este sacrificio que es suyo y es mío sea agradable a Dios Todopoderoso. Es lo mismo que el padre Abraham allá, cuando colocó a Isaac, lo amarró, ya lo iba a ofrecer. Y el Señor le dice, no, mira, allá está el cordero para el sacrificio. Pero es que todo eso tiene que ser porque nosotros nos inquietemos por conocer un poquitico más. Si tienen la oportunidad durante el día, cojan ahí Google y una página católica y que les esté explicando todo esto bonito. De pronto uno no tiene tiempo. Personalmente yo, porque me encantaría poderlos formar cada vez mucho más en todo esto. Con el Ministerio de Comunicaciones hemos pensado en poder organizar unos videos y subirlos y colgarlos ahí en la página para que ustedes puedan visitarlos, porque muchas veces en este espaciecito no todo el tiempo, pero a mí me encantaría que nosotros nos formáramos cada vez mucho más, que cuando nosotros vengamos a la celebración, recordemos que estamos viniendo a una de las celebraciones que Dios le pidió a Moisés, a una de las celebraciones que el mismo Señor Jesús celebró. Es muy bonito, hijos, cuando uno ve que la iglesia es real, es verdadera. Me llena de motivación pensar que yo una vez vi un santo, que yo una vez pude celebrar donde celebró ese santo, San Juan Pablo II, hijos. Saber que ese santico pisó esta tierra. Es que esta ciudad es muy bendecida. Yo no sé por qué nosotros no reconocemos eso. A pesar de todo el desorden que haya en la sociedad, no importa. Hay 20 personas que madrugan a la celebración eucarística, aquí, 20 en la catedral, 20, pongámosle que sean de a 20, 183 parroquias, de a 20, multipliquen eso. Hay fe. Y es que tenemos que ser todos. No, el Señor vino a su pueblo y ¿qué les dijo? Vayan y prediquen y evangelicen. Y cuando no les paren bola, no les pongan a llorar. Sigan caminando. Dichosos nosotros que hemos hallado misericordia en el Señor, que Él ha tenido misericordia con nosotros y nos abre los ojos
y podemos estar en un templo con un poquito de incomodidad, sí, hasta sucio también. Estamos organizando las banquitas hasta por la noche, 1, 2 de la mañana está trabajando Diego. Queridos hermanos, pero es para que cada día nos apropiemos más de nuestra liturgia, de la palabra de Dios, del ejemplo de los santos, que amemos mucho a la Santísima Virgen María. Ese sería el deseo. Hijos, y en el Evangelio, pues tenemos ese pasaje bíblico tan particular donde nos cuentan que el Señor Jesús llega a su ciudad y va a predicar. Y entonces la gente que lo conoce, que estudió con él, que jugó con él, que charlaba con él, se queda asustada. Unos incrédulos y otros pues asustados de ver la sabiduría que tiene. Y expresan, ¿de dónde saca toda esa sabiduría y esos milagros? No es el hijo del carpintero. No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. No viven aquí todas sus hermanas. Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Hijos. Y el Señor concluye ese texto diciendo, solamente en su ciudad desprecian a un profeta. Hijos, es que es muy complicado. Yo siempre se los he dicho. Vayan pues, evangelicen en su casa, vayan. Y mañana traen 2 o 3 evangelizados. Vayan, para que los saquen de allá, ahí mismo. No es fácil, hijos, no es fácil. No es fácil. Pero, ¿por qué? Porque siempre nos vamos acostumbrando a lo mismo y cuando se va a hacer algo diferente, ya eso no parece gracia. Ya nosotros no vemos absolutamente nada interesante ahí. Como lo conocían, eso no les importaba. Tenía que haber llegado alguien, alguien nombrado socialmente, bien reconocido socialmente, para que todo el mundo quedara así. Así no fuera el Hijo de Dios. Pero como es el Hijo de Dios, y como en aquel momento, ¿qué era lo que esperaba la comunidad? No, que llegara el Hijo de Dios, pero a ver, córrase para allá, quítese de ahí, esos pobres llévesemelos de ahí, organíceme en esto, póngame en un tapete que voy a pasar yo. Ahí sí lo hubiesen reconocido. Ejército por un lado, por el otro, guardaespaldas. Ah, no, eso había sido una maravilla. Ese sí que es el rey. Pero como llega montado en un burrito, como todo el mundo lo conocía, que era hijo del carpintero, que su familia vivía ahí en el pueblo, ¿qué le vamos a parar bolas a este? Ah, mi mamá toda la vida echando cantaleta iba a venir aquí a predicar. ¿Cierto? Entonces nos acostumbramos a unas situaciones, queridos hermanos, ya nada nos causa admiración, nada, nada, nada. Por más palabras hermosas que diga el papá o que diga la mamá, ya eso es bobada después de todas las vulgaridades que han dicho. Nos debíamos de alegrar, nos debíamos de cuestionar, nos debíamos poner alegres, porque vemos unos signos y unos rasgos bonitos en la transformación de la vida de uno de los integrantes de la familia. Hijos, allá también tenemos que evangelizar. Por eso, allá en los hogares, donde menos tenemos que hablar es allá. Y donde tenemos más que actuar es allá. Donde tenemos que demostrar más con testimonio, con silencio, con paciencia, con prudencia, es allá en el hogar. Solamente así. ¿Cómo era el Señor? Callado, callado. Evangelizando con su vida, callado. Ah, eso sí, cuando tuvo que hablar, puso los puntos sobre las íes y listo.
al pan pan. Hijos, que el mensaje del Evangelio hoy nos permita, uno, reconocer que hay una tradición de la iglesia, que vivimos unas fiestas que son hermosas en el calendario litúrgico, en el año litúrgico vivimos unos momentos muy preciosos, que nos cuestionemos un poquito más para conocer más de la iglesia. Ustedes quieren conocer cualquier aspecto de la iglesia, vaya, cojan allá vestiduras de los sacerdotes, tran, y ahí mismo salen 2.455.000 registros de donde usted escoge una página católica y comienza a formarse. Ese padre sí que pide y sí que molesta. Yo voy a decir si es verdad, la ofrenda para el pueblo de Israel, y le salen 8.900.000 y escoge un registro de ahí, de una página católica, y te das cuenta de lo que significa la ofrenda, el diezmo, las primicias, de lo que significan el examen de conciencia, el perdón de los pecados, todo, queridos hijos, el pan, el vino, todo. Quiero que me expliquen las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Y ahí mismo salen 10.855.000 registros. Usted escoge uno y se comienza a formar. No es solamente responsabilidad de los sacerdotes, nuestra es, pero no es solamente nuestra. Si tú has sido bautizado, bautizada, tú tienes la obligación de formarte también para evangelizar, autoformarte también. Queridos hijos, y que del evangelio nos quede pues el mensaje: no perder la admiración por la novedad de Dios, la palabra de Dios, por las acciones de Dios, y que podamos identificarlas en cualquiera de los miembros de nuestra familia y de nuestra sociedad. Que no deseemos inmediatamente, veamos una buena obra, mi hermana, mi sobrino, el primo hizo un pequeño compartir, y uno comienza, qué bobada es. Hombre, no, él está tendiendo unos lazos de unidad familiar, tiene cariño en su corazón, está compartiendo las bendiciones que Dios le ha regalado. Entonces, para que miremos un poquito más todo nuestro entorno y todo lo que sucede desde una mirada de fe en la presencia del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.